Yo les digo lo siguiente. Hablar de uno es lo más tonto que hay porque a quién le importa. Pero como uno tiene que dar testimonio de su vida, yo les puedo decir que a mí me ha cambiado la vida de la noche a la mañana. ¿Y por qué? Yo he nacido en Italia en tiempo de guerra. 1939 a 1945 fueron 6, 7 años de búnker. Una niñez que no tiene mayor cosa. Cuando la miseria, que gracias a Dios, digo miseria en el sentido de pobreza, pero no por falta de hambre. Gracias a Dios en la familia, en Italia mía, de mi papá y de mis abuelos, nunca ha habido hambre. Miseria, deudas. Entonces, cuando se abren las puertas para ir a trabajar al extranjero, para salir a trabajar y pagar deudas, pues mi papá se vino y como yo soy hijo único, me vine al año con mi mamá. Uno dice, bueno, vamos a trabajar 2, 3 años, pagamos las deudas y regresamos. Porque no hay otra visión. Es lo que todo ser humano de la sociedad que nos enseña es tener algo, una casa, un pan, un refugio y pagar deudas. Y si uno puede mejorar, mejora. Pero en la parte espiritual, desde que yo salí de mi infancia de monaguillo, a mí la parte espiritual no me llamaba mayor cosa. ¿Por qué? Porque uno se dedicaba al trabajo, como se dedica toda la humanidad. Porque hoy en día lo que se han perdido son valores en la juventud, en la niñez, de lo que es el temor a Dios. Entonces, claro, yo llegué hasta los 22, 23 años y cuando me hicieron una invitación para ir a un curso de gnosis, yo le dije que no me interesaba. Porque yo tenía otros planes. 3 veces me vinieron a llamar. Y la tercera vez yo dije, bueno, yo voy a ver qué es lo que hay y lo que no hay. Y bendito sea ese momento y esa paciencia de las divinidades de mandarme 3 personajes, ¿sí? A hacerme la invitación. Por eso yo hago la invitación a todos los seres humanos que aunque sea escuchen unas conferencias, unas orientaciones para el mejoramiento del diario vivir. Después, si la chispa divina, si su ser interno los impulsa más adelante, muy bien. Pero son recomendaciones de errores que cometemos nosotros los humanos cuando nos alejamos de Dios. Porque no me diga nadie que en un momento determinado de la vida no siente la necesidad, aunque sea decir, ay Dios mío, pero ¿hasta cuándo? Si en ese momento de que la vida lo pone en circunstancia, exclama, quiere decir que hay un Dios. Hay una divinidad. Bueno, vamos a estudiar a ver quién es esa divinidad, cómo es. Porque fíjense una cosa, vamos al ejemplo práctico del diario vivir. En una nación cualquiera hay un presidente, ¿verdad? Supongamos el ejemplo, mala la comparación, poca la diferencia. Ese presidente es Dios. Pero Dios tiene ministros, tiene directores, o sea, escalafones hasta llegar al pueblo. Señores, Dios también tiene divinidades que tienen que desempeñar determinados papeles hasta llegar al ser humano. Entonces hay que conocer que eso de ángeles, arcángeles, serafines, potestades, son deidades que nos pueden auxiliar, que nos pueden ayudar, porque están puestas para eso. Entonces, si nosotros como humanos no queremos ni siquiera acercarnos, pues yo me pregunto, ¿qué es la vida? ¿Quién tiene derecho a la vida? Hoy en día se matan a las personas sin ninguna importancia. ¿Acaso quién le dio la vida a esa persona? ¿De dónde viene la vida? O sea, hay muchas interrogantes que nosotros necesitamos que sea reflexionar. Aquí no es cuestión de que me van a convencer o no me van a convencer. No, estamos analizando y dándole a cada cosa su valor. Por ende, yo les digo que cualquier persona que aunque sea escuche una conferencia del maestro Samael, que están en sus libros, ¿verdad? O del venerable maestro Lakshmi Daimon, escuchen. Y si ustedes consideran que hay algo que corregir, corrijan. Porque nosotros lamentablemente la sociedad nos ha enseñado vicios, defectos y errores que no son cónsonos con la perfección de la divinidad. Y aunque yo diga, Dios mío, pero ¿qué perfección tengo yo para pensar que las divinidades me van a mirar? Pero hay otras deidades en otro nivel. Permítame otro ejemplo.
Si yo vivo en una ciudad, vivo en Maracaibo, Venezuela, pero se me va el agua o me cortan la luz, ¿a quién llamo? ¿Al presidente? No, yo tengo que llamar al departamento. Entonces, si yo tengo una enfermedad, ¿acaso no hay maestros de la medicina, de los mundos internos que no conocemos? Entonces, pidámosles a los maestros de la medicina que nos concedan la gracia de ser curados. Si tenemos otro tipo de necesidades, hay otras divinidades que nos pueden ayudar. Eso no quiere decir que no creamos en Dios. Pero hay que pedir también a las jerarquías que están puestas para ayudar a la humanidad del planeta Tierra. Así que yo invito a toda persona de cualquier creencia o cualquier religión que no se dejen convencer, pero que escuchen y lean un libro del maestro Samael, un libro del maestro Lamy, y al final saquen sus propias conclusiones. Si consideran que hay verdades, aprovechenla. Y si no, pues igual. Yo como cristiano, porque hay que reconocer que estuve la oportunidad como un pueblo pequeño en Italia. Yo era el monaguillo del pueblo. Y en aquel entonces yo recuerdo que todo era en latín. Se hacía misa en latín. Entonces, cuando uno conoce al maestro, uno se da cuenta el comportamiento, porque lo que hace cambiar a una persona es la actitud y el comportamiento. Por eso dice el maestro que uno enseña más con el ejemplo que con la palabra. Si ustedes tuviesen la imaginación de conocer la disciplina que tenía el venerable maestro en su conducta diaria. La maestra Litilante dice que él se levantaba todos los días a las 7 de la mañana, porque ellos vivían en una casa de 2 pisos. ¿Sí? Entonces, arriba él tenía la recámara y la oficina. Dicen la maestra que él todos los días se levantaba a las 7 de la mañana, pero hasta las 10 él no bajaba, porque esas 3 horas eran para él, tanto para su trabajo de meditación, de oración, de lo que las divinidades le tenían preparado un plan. Pero cuando bajaba a las 10 de la mañana en punto, él se entregaba a quienes estuvieran, porque ahí llegaban delegaciones, personas de todos los países. ¿Sí? Los saludaban y después de tomarse un pequeño, tal vez un jugo, una cosita y tal, decía, vamos para tal parte. Y él nos llevaba en diferentes sitios. Te da que México es demasiado, diríamos, lleno de arqueología, etc. Entonces, cuando había que ir a las pirámides de Teotihuacán, cuando había que ir a las grutas de Cacahuamilpa, cuando había que ir al museo, cuando había que ir, en fin, donde él consideraba, salíamos. Entonces, imagínense estar 8 días al lado del maestro, saliendo todos los días, pues qué grandeza. Y recordar, porque uno de los detalles que el maestro tenía con las delegaciones o quienes llegaran a su casa, íbamos a los sitios arqueológicos. Ustedes saben que en los sitios arqueológicos siempre hay un guía. Y él le decía, le ofrecía una moneda y le decía, este grupo lo llevo yo. Entonces no era la instrucción que normalmente recibe todo turista de lo que esos guías tienen conocimiento de aquello, sino que el maestro nos hablaba a nosotros ya en forma esotérica, explicándonos todos los detalles de aquello. Por ejemplo, uno entra a la ruta de Cacahuamilpa, lo primero que ve es una leona de 2 metros de largo, aproximadamente 80 centímetros de alto, y esto está hecho con talasmitas y talastitas. Entonces imagínense cuántos millones de años la naturaleza y eso. Entonces el que entra, el turista dice, bueno, aquí tienen ustedes una leona, me dice, ¿se dan cuenta que para entrar aquí, si la ley no da permiso, no entramos? ¿Me entiende? Entonces en todo recorrido, que prácticamente son 2 kilómetros de profundidad, y de profundidad 150 metros, que uno no se da cuenta, porque cada 3 metros hay un peldaño de 10 centímetros, todo hecho en cemento para que la gente no
no dañe todo el recorrido, porque eso son maravillas lo que hay allí. Y ojalá que los hermanos que van a esta convivencia en México no pierdan la oportunidad de hacer la visita, que seguramente allá tendrán planes turísticos para aquello. Las grutas de Cacahuamilpa. Sí, maestro. Entonces uno va bajando 150 metros. Cuando llegas allá abajo, tú ves solamente una lucecita ahí arriba, y esa es la puerta de entrada. Primeramente, el venerable maestro Lakshmi Daimon hizo el curso de misioneros internacionales en el Sumo Supremo Santuario. Claro, en esa época no estaba el maestro Samael porque ya se había retirado de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ya estaba en México. Pero, por ejemplo, dice el venerable maestro Tawil que de los cursillistas que hubieron en ese curso, solamente el maestro Lakshmi, por su disciplina y por su organización, le dieron la autorización de misionero internacional. Los otros 20 se regresaron a pesar de haber hecho un curso, pero dice tan indisciplinado, tan comportamiento. De allí es que nosotros necesitamos como humanos empezar a cambiar la forma de pensar, la forma de sentir. Porque si uno piensa diferente, automáticamente actúa diferente. Entonces, al recibir nosotros esta doctrina, comenzamos a cambiar nuestra forma de pensar y por ende cambiamos la forma de actuar. Entonces, el venerable maestro Lakshmi Daimon viene del Sumo Supremo Santuario como misionero internacional y él entra exactamente a hacer misión internacional en Venezuela, en San Cristóbal, con el doctor Pérez Pérez. Aquel entonces éramos Movimiento Gnóstico Cristiano Universal. ¿Sí? En 1974 el maestro Lakshmi recibe una carta de la misión que tenía que hacer. Por eso hay documentos y hay cartas del venerable maestro Samael donde dice: tengo planes especiales para Venezuela. No sabíamos qué era y qué no era. Pero esos planes comenzaron en el año 1975 con la creación de la iglesia. Porque, como ustedes saben, éramos Movimiento Gnóstico Cristiano Universal. Pero el 21 de marzo de 1975, en Venezuela, en San Cristóbal, se proclama la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal. Entonces, en ese momento, la iglesia absorbe los miembros del movimiento gnóstico, porque se supone que en la pentalfa que tenemos nosotros en nuestra institución, la iglesia está arriba, el movimiento gnóstico está a la derecha, ¿verdad? Entonces, en ese momento, la iglesia, al pasar hacia arriba, hacia la punta superior de esa pentalfa, entonces absorbe. Y allí todos los miembros del movimiento gnóstico cristiano universal tuvimos que hacer un juramento donde el cual nos comprometíamos que de ahora en adelante íbamos a trabajar por la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal. Fíjese que hay planes divinos que uno desconoce sinceramente. En esa época, nosotros conocíamos, entre paréntesis, como información, que había un plan divino que hacer. Pero ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Yo personalmente no lo conocía. Porque, ¿qué sucede? En los planes divinos no se puede decir, como a veces nosotros hacemos un proyecto de aquí hasta allá y después a ver qué hacemos. Los proyectos divinos es haciendo, cambiando, haciendo, cambiando, haciendo, cambiando. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es la preparación de cada uno de nosotros en el tiempo. Entonces, decirte yo que en aquel entonces yo entendía eso, mentira. Apenas hoy llego a entender algo. ¿Me entiende? Pero esos seres que vienen con un plan, y el mismo maestro Lang me lo ha dicho. Yo llegué hasta un punto de mi trabajo, pero allí tuve que parar para poder que se ejecutaran los planes divinos, para que el de abajo subiera y el de arriba bajara. ¿Ve? Entonces, ¿quién sabía cómo era en realidad el proceso? Lo que sí, yo tuve el gran honor, por ejemplo, cuando se compró el terreno del Lumen de Lumine, que era un pedazo de finca que había. Yo recuerdo que vinimos de San Cristóbal, el doctor Pérez Pérez,
el maestro Lagmi, mi persona y mi señora, Lucía. ¿Sí? Y vinimos a entregarle, ¿cómo se llama? Como una cuota o sea, un compromiso de compra. ¿Sí? Vinimos y tal. Y en aquel día, desde que salimos de San Cristóbal, estaba lloviznando un poco. Y a medida que veníamos al lugar, ese aguacero no dejó sino hasta las 3 de la madrugada, que fue cuando pudimos volver a agarrar el coche o el carro y regresar a San Cristóbal. ¿Sí? Y de ahí, bueno, todos los procesos que tal. Entonces, esos seres divinos de verdad tienen un cumplimiento imposible que uno pueda saber. Porque uno va desarrollando paulatinamente, ¿verdad?, el avance. Porque si uno es fiel, avanza, pero si no eres fiel, no. ¿Por qué hay tantas instituciones en México, como usted me dice, que yo sé que es así? Porque todos dicen que somos samaelianos, ¿verdad? Yo también puedo decir que fui o soy samaeliano, pero resulta que el maestro Samael dejó un restaurador, porque había muchas cosas que el venerable maestro Samael desde México no pudo hacer, porque la misma divinidad lo tenían confinado en México. Él no podía salirse. ¿Sí? Y la iglesia se desarrolló en todo el mundo en función a qué, a pesar de que había no en todo el mundo, pero la restauración de la iglesia la tenía que hacer el venerable maestro Lagmi Daimon. ¿Entiendes? Y entonces él empezó el recorrido de todos los países, viendo a ver cuáles eran los grupos en cada país que estuviesen de acuerdo con reestructurar la iglesia. Entonces, quienes se quedaron afuera, yo no digo que no sean samaelianos y que no tengan sus valores, pues quién es uno para juzgar, yo no quiero juzgar a nadie. Pero si nosotros vamos en el tiempo, ¿cuál fue el primer error que el ser humano cometió? La desobediencia. Y si viene un plan divino del venerable maestro Samael, y hay cartas, hay documentos, hay decreto ley donde eso hay que hacerlo, bueno, dichoso aquel que le tocó hacerlo. Pero, ¿cuál era el deber de uno? Seguir aquel guía que el maestro había dejado. Entonces, ¿dónde queda samaeliano? Samaeliano, pero sin obediencia. Entonces, quienes tuvimos la dicha de aceptar y seguir al maestro Lagmi Daimon, pues aquí estamos. Entonces, para mí, fue solamente una continuación de lo que el venerable maestro Samael no pudo hacer, lo que venía después, y de ende, ahí tuvimos el guía. Y los hechos nos han demostrado, y yo no tengo la menor duda de que ese es el guía y este es el camino.